Pero no sé si le va. ¿Qué tal? Mucho gusto. Nuevamente es un placer poder estar acá con ustedes, saludándolos con el curso de Matemática 6 de Universidad Rural de Guatemala. Recordamos que tenemos un código de curso que es el CB036 y en esta oportunidad ya estamos desarrollando la semana número 5, la sesión 5, con el tema de ecuaciones separables, que es el que vamos a concluir en esta ocasión. Mi nombre es Alan López y les recuerdo que tenemos un correo electrónico que es el cb036@urural.edu. Estar en contacto, ¿verdad? Si en algún momento tienen alguna duda, alguna consulta, pueden escribir ahí con toda confianza, o si en algún momento nosotros les requerimos algún tipo de información, será necesario enviarla por este medio. Buen día para todos. Espero que tengamos buena señal. Si me pudieran hacer favor de confirmar si tenemos audio y video. Sí, sí se le escucha, ingeniero. Pero a uno que no se le escucha. Sí se escucha. Sí, Y sí sí se tenemos escucha y sí se recepción ve. visual, ¿verdad? Sí se escucha, ingeniero. Sí, ingeniero, confirmado. Félix Estuardo, favor de revisar la conexión del audio de su computadora. Muchas gracias. Entonces, nuevamente sean bienvenidos. El objetivo de la presente clase es ecuaciones separables. De alguna manera ya habíamos empezado con ecuaciones diferenciales, tema en la sesión anterior. El objetivo es ir enlazando un poquito o traslapando la información para que recapitulemos de alguna forma algunos conceptos que ya están vistos
y que no empecemos desde cero en cada clase, ¿verdad? Sino que siempre empecemos con algunas nociones de qué es lo que vamos a desarrollar. Entonces, yo quisiera hacer una pregunta, ¿verdad? ¿Alguien se recuerda de la sesión anterior que habíamos mencionado que era una ecuación diferencial separable? Si alguien se recuerda, mencionamos un conceptito bastante sencillo. ¿Un voluntario? ¿No se recuerdan? Bueno, Sí, que buenos días. buen día, adelante. Yo me recuerdo que las ecuaciones separables son las que se pueden separar las incógnitas X y las incógnitas Y. Correcto. Con el objetivo de que como las ecuaciones diferenciales sí deben de tener al menos una derivada, y la derivada, por ejemplo, puede ser la derivada de Y con respecto de X. Entonces quiere decir de que tenemos de Y y de X que también podemos separar con respecto a las variables, que en este caso podrían ser X o X y Y. Quiere decir de que podemos separar la X y colocarla junto con la dx, o sea, con la derivada de X y de Y con la variable Y, con el objetivo de poderlas integrar. Entonces, este es el concepto más global de lo que nosotros tenemos que hacer, digamos, es parte del procedimiento, separarlas, ¿verdad? Porque como su nombre lo indica, son ecuaciones que sí se pueden separar y son ecuaciones diferenciales. ¿Por qué? Porque tenemos de Y y de X, ¿sí? Tenemos una derivada, un diferencial, que esto nos va a permitir separar tanto las variables como los diferenciales, cada uno con su respectiva letra. Puede que del lado derecho o del lado izquierdo quede X, o del lado derecho quede X, no hay ningún problema, y viceversa, ¿verdad? Muy bien. A manera de repaso también, esto lo dijimos que lo íbamos a abordar como última vez, esta ecuación que teníamos acá. Esto es previo a ecuaciones separables, ¿sí? Solo vamos a desarrollar esta pequeña tablita en Excel que había quedado como tarea para poderla presentar el día de hoy, ¿verdad? Algún voluntario que haya introducido sus datos con fórmulas en Excel para poder desarrollar este tipo de ejercicios, y a la hora de su evaluación, ustedes no van a tener que perder tanto tiempo, ¿verdad? Sí, es necesario la práctica del Excel para que no nos vayamos a confiar con el tiempo. Siempre es necesario o es importante que a la hora de sus evaluaciones les hago de una vez el comentario, ya que estamos hablando de este tema. Hasta acá, lo que veamos el día de hoy es lo que va a ingresar para su primera evaluación parcial. No son temas muy extensos, pero que sí tienen algunas variaciones, ¿verdad? Entonces, lo importante es de que se tome el concepto, y si tienen alguna duda, pueden hacerlo de una vez el día de hoy. Entonces, con respecto a esto, ¿alguien logró encontrar en Excel la forma de agregar datos para que de una vez y en forma de cadena, de una vez agregando datos, podamos obtener las informaciones? Por ejemplo, acá nos pedían, no solicitaban estima la corriente de un circuito medio segundo después de que se cierre el interruptor. Entonces quiere decir de que teníamos que hacer 5 pasos. ¿Por qué? Porque el tamaño del paso era de h igual a 0.1 segundo, ¿verdad? ¿Alguien quiere presentar su Excel? Buenos días, sí, que yo hice el Excel. Buen día. Entonces, Selvin, ¿verdad? Sí, Muy bien.
¿Le parece? Voy a dejar de presentar y presenta su Excel. Selvin. Sí, que estoy Ah, tratando de presentar. ahora sí ya puede presentar. Ya tenía que salir. No sé si pueden ver. Ahorita se está cargando. Sí, justamente. Ahí lo que estoy Justamente tenemos presentando. acá. Correcto, sí se ve, Selvin. Entonces, yo hice aquí la tabla. Como el salto era de punto 10 en punto 10, yo lo agregué acá. Entonces generé la fórmula donde me hace referencia a las celdas que yo voy a trabajar para que yo pueda modificar los saltos. Por ejemplo, si quiero saltos de 0.5 en 0.5, solo modifico esta columna de acá. Y como la constante Correcto. era de 15 en 15, entonces ese fue un valor constante que dejé, pero también se puede variar para que Exacto. la fórmula general genere este procedimiento y arroje los datos conforme lo que tiene en el libro. Perfecto. Acá en la celda donde tiene el 1.5 es donde ya usted introdujo la fórmula. Sí, así es, Inge. Ajá. ¿Podría mostrarnos la fórmula? Dice que es igual a B7, que en este caso el primer dato era 0, más Correcto. el producto de C7 por por la resta de D7 Recordando, menos 3. recordando que C7 es el tamaño de salto, ¿verdad? Que en este caso Sí, es, por eso le aparece ahí con color rosado o ajá, rojo, si no estoy mal, es el sí, 0.1. Correcto, perfecto. ajá. Eso por De D7, que es el valor que teníamos, que era de 15, que era ajá, la constante, ajá, menos 3, 15 que estaba, ajá, 15 por menos I, 3, ajá, por I, ajá, por por I nuevamente, que era B7, 0, ¿verdad? ajá, ajá, sí, Por eso B7. fue lo que, ajá, Excelente, excelente. entonces Entonces, ¿qué se quiere? va, Diga. no, nada, se va repitiendo para todos los demás valores el mismo procedimiento, solo variando los saltos que ya se declararon. Y acá, en donde usted tiene abajo del 0, tenía 1.5, abajo del 0 Ajá, tiene 1.5. Es la ajá, celda, o usted copia la celda resultante que le dio el anterior, ¿verdad? ajá, En sí, este caso sería así es, sí. la E7. Ajá, la E7. Puede seleccionarla ahí para que veamos que tendría que ser E7. Entonces, compañeros, ¿se dan cuenta? Aquí se ven perfectamente. Hubiera estado un poquito más claro si se hubiera puesto la fórmula, ¿verdad? Así como está en la parte de arriba, la fórmula. Pero teniendo la fórmula es bastante elemental encontrar qué datos vamos a ir metiendo a la fórmula para que nos dé el 1.5 que efectivamente le dio al compañero Selvin. Y a continuación ya solo arrastramos la información para que copie la operatoria y lleguemos hasta el quinto paso que le da 4.15965, ¿verdad? Entonces con esto nos damos cuenta que únicamente es necesario ingresar la fórmula y un par de datos iniciales a la fórmula y después arrastramos y absolutamente nos tira los valores, incluso no solo hasta medio segundo, de repente hasta 5 segundos, ¿verdad? Que sería esto repetido 20 veces. Entonces, Dejo de compartir, Inge. sí, muchas gracias, Elvin. No sé si alguien tiene alguna duda todavía de cómo realizar las tablitas. Como les digo, esto ya es un poquito de Excel, ¿verdad? De manejo
de manejo de Excel. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien que todavía no haya entendido cómo hacer la presentación, digamos, de su Excel, de generar la fórmula? Creo que está bastante claro ahí con lo que nos brindó el compañero Selvin. Rudy Amilcar, buen día. Se encuentra presente Rudy Amilcar. No tengan miedo, no los voy a, no los voy a morder, y era un dicho. Vamos a hacer un poquito participativa la clase con el objetivo, ¿verdad?, de que yo tenga garantizado de que ustedes sí pueden hacer estas tablitas. Les va a ayudar bastante a la hora de su evaluación. Perfecto. Rudy, ¿tiene alguna duda de cómo generar una fórmula en Excel para este tipo de ejercicios? ¿Considera que sí podría generar usted una fórmula de Excel? Muy bien. Parece que no tiene audio, Rudy Amilcar. Entonces, con respecto a este tema, vamos a dejarlo por ahí. Obviamente, Ludwig, Jonathan, adelante. Sí, ingeniero, buenos días. Buen día. Solo para saber sobre la tablita que el compañero acaba de presentar, la fórmula. ¿Cómo va la fórmula respecto a X y Y? Solo que para poder agregar los datos. Es esta que está acá, mire, compañero. Esta que estoy encerrando así en una como elipse, digamos. La primera fórmula es cuando es 0. Entonces lo que podrían hacer es seleccionar la casilla anterior en blanco, ¿verdad? Porque automáticamente el Excel es 0. Y acá el 0.1 es lo que nos comentaba el compañero Selvin, que él lo colocó con el objetivo de que si en algún momento les piden un tamaño de paso diferente, él puede colocar aquí, por ejemplo, si fuera 1.05, coloca su Excel acá, su dato aquí en Excel, y baja y copia automáticamente para toda la fórmula, para todos los casos, el 0.05, ¿sí? Y el 15, que también es constante. Si en dado caso él se tuviera que modificar el 15, entonces ya él también puede en esa su tablita colocar otro valor diferente de 15, con el objetivo de que este 1.5 que está acá se copie para esta celda, que era, creo que la 7, E7, algo así, o B7, la que tenía él ahí. Y nuevamente acá se vuelve a copiar en este otro punto. Quiere decir de que este resultado que usted obtiene por acá se introduce aquí y se introduce en este otro lado. O sea, en dos lugares se debe copiar este valor que usted obtuvo acá. ¿Cómo lo hace? Signo igual, selecciona la celda y un enter. Para este caso también, signo igual, selecciona esta celda y enter. Y automáticamente ya le queda el 2.55, que automáticamente, como usted le está ordenando a Excel que los copie, si usted baja desde acá hasta acá, va a ir copiando este dato, boom, boom, para acá, el siguiente, 1, 2 también, el siguiente, 1, 2, el siguiente, una vez y otra vez lo copia. Y automáticamente se puede llegar a un valor con bastantes decimales. La ventaja que tiene Excel es de que nosotros no vamos a tener que estar usando la calculadora. En primer lugar, nos va a llevar más tiempo, y en segundo lugar, cuando nosotros querramos aproximar, aquí ya no vamos a meter este dato acá como 3.285, sino que simplemente si estamos trabajando con dos decimales, puede que coloquemos el dato de 3.28. Entonces este punto 005 que nos hace falta,
pues ahí sí que, como se lo dije, nos va a hacer falta cuando operemos y ya este resultado ya va a variar. Puede que aquí ya nos dé 3.78, ¿sí? Y entonces ya ahí vamos a ir variando un poquito los datos y posiblemente este valor ya no nos dé como 4.1596, como justamente fue el caso que creo que ocurrió en la sesión anterior. Entonces, con Excel podemos copiar toda la información y todos los decimales. Adelante, Kevin. Sí, Inge, buenos días. Solo me surgió una duda ahorita con respecto al tamaño de paso que decía. ¿Siempre va a ser positivo o pueda de que también pueda ser negativo? El ¿Qué considera usted? 0.01. ¿Qué considera usted? ¿Que puede ser negativo? Pues no sé, por eso es que pregunto. Me imagino de, Sí. me imagino de que si fuera negativo por el signo que está a la par, cambiaría todo. Exacto, cambiaría todo. Ahora, el tiempo lo empezamos a medir a partir de 0. Yo no puedo empezar a analizar un fenómeno con un tamaño de paso negativo, porque quiere decir de que posiblemente esté antes de que este fenómeno se esté originando o analizando. Entonces, para el tamaño de paso, siempre va a ser positivo. Definitivamente, aquí usted no va a tener ningún inconveniente con Estamos. no tenga pena, estamos a la orden. Entonces, básicamente tenemos acá cómo podría ir. Y les voy a dar una clave, Algo parecido a esto va a venir en su evaluación. La evaluación no es muy compleja, no es muy complicada. Lo único que puede que lleve un poquito de tiempo. Entonces, por favor, utilicen todas las herramientas que tengan a su alcance. Yo les recomiendo Excel. Por eso les hago una última pregunta. ¿Alguien tiene duda de cómo se realizó este proceso para introducir datos en su tablita de Excel? Con toda confianza. Yo considero... ¿Perdón? No, ninguna. Perfecto, muchas gracias. Yo sí tengo una duda, Inge. Coménteme, ¿cuál es la duda? Aquí ya en la tabla de Excel, los datos de X los ingresamos. Ahora Ajá. los datos de Y, ¿por qué dio -3 todos los datos de Y? Es esta fórmula que tiene acá, compañero. 15 menos 3 por I. Ah, perfecto. 15 menos 3 por I. Esta es la función que usted tiene que colocar acá, que se va a multiplicar por el tamaño de paso. Entonces, por eso tenemos este 15. Acá se coloca el 15 menos el 3 por I. Y es lo que va a ir variando constantemente. ¿Qué es lo que estamos encontrando? Es I, o sea, la corriente, ¿verdad? Quiere decir de que para el tiempo 0, como teníamos acá tiempo 0, la corriente también vale 0. Por lo tanto, acá tenemos corriente 0 y corriente 0. Gracias, Inge. Perfecto. Y esto igual pues ya nos tira el resultado. Creo que en esta sección fíjense que me ocurrió algo con la calculadora, si no sé mal, fue en esta o en otra sección, donde me estaba tirando otros valores. Acá creo que me daba 3, y les dije que incluso era la calculadora y me había salido en Tortex, pero resulta de que no sé quién desafortunadamente me hizo favor de colocarme la función para aproximar a enteros. Entonces nunca me iba a dar un dato de 2.55, sino que me lo iba a aproximar a 3. Entonces, ojo con eso, ¿verdad? Porque incluso si no van a utilizar Excel y van a utilizar su calculadora, tienen que darse cuenta que el modo en que esté la calculadora tiene que ser en modo normal, ¿verdad? Modo normal. Eso se encuentra modo fix SCI y normal. Entonces estaría en modo 3.
ese es como dato, ¿verdad? Me pasó, entonces quiere decir de que no es de que sea de mala fe, si en algún momento de repente algún niño de su casa quiere hacer una suma de 1 más 1, ¿verdad? Pero que en algún momento se toquen las funciones o los modos para darle modificaciones a su calculadora, ojo con eso, ¿verdad? Entonces, simplemente estaríamos con esto y ojito con su Excel, por favor. Ahí lo tienen a la mano para su evaluación. Con respecto a las ecuaciones separables, Stephanie, ¿cómo saber cuántas veces se va a realizar el procedimiento? Va a depender de lo que le pregunten acá. Mire, estime la corriente en el circuito medio segundo después de que se cierre el interruptor, ¿verdad? Quiere decir de que no vamos a esperar ni que pase un segundo, sino va a ser a la mitad de un segundo. Quiere decir que yo voy a contar ahorita 1, 2, 3. Ese es el tamaño de un segundo. Pero el tamaño de paso, que es h igual a 0.1 segundo, nos lo piden, o sea, nos dan ese dato. Quiere decir de que si a mí me piden un tamaño de paso h igual a 0.1, yo tengo que dividir el segundo en 10 décimas de segundo, ¿verdad? Valga la redundancia, en décimas quiere decir en 10 porciones o 10 pasitos para llegar a completar el análisis de ese segundo. Pero como nos piden a medio segundo, entonces solo voy a analizar a 0.5. Y en este caso nosotros analizamos el primer paso, 0.1, segundo paso, 0.2, tercer paso, 0.3, cuarto paso, 0.5, perdón. Empezaríamos 0, 1, 2, 3, 4 y 5. En este caso, por eso es de que analizamos, si hacemos 5 veces este procedimiento. Le voy a hacer una pregunta muy puntual a usted. Si nos pidieran que este proceso, que estimáramos la corriente del circuito a 1 segundo, después de que se cierre el interruptor, le voy a dar una clave, a 1 segundo, y nos dan un tamaño de paso de 0.2 segundos, ¿cuántas veces tendría yo que repetir este proceso? Serían 5 veces, ¿Por qué? porque si los pasos son de 0.2 y como piden 1 segundo, se dividen los 10, que serían por cada paso, Excelente. como son por 0.2. Así es, exactamente. Entonces, el concepto sí lo captó perfectamente. Así sería nuevamente 5 segmentos, ¿verdad? Pero aquí ya el tamaño de paso ya sería 0.2, ¿verdad? Y ya no analizaríamos a medio segundo, sino al segundo completo. Muy bien. Dije, yo acabo de arreglar un poco el Excel, ya que estaba viendo, ahorita que lo estaba haciendo el compañero, la verdad que yo tenía dudas, pero no tenía audio. Yo tengo problemas con la computadora que se me congela a veces. Ajá. Pero acabo de arreglar el Excel un poquito más entendible para mí. No sé si lo puedo mostrar a los compañeros también. Claro que sí. Ahorita voy a ver si puedo compartirlo. Aquí está el Excel que había hecho yo. Ajá, correcto. Por ejemplo, aquí está, bueno, yo le puse aquí saltos, solo para ver el intervalo a la hora de que va a colocar uno, como estaba diciendo usted. Vamos a empezar siempre de 0, y como la fórmula prácticamente va a calcular, digamos, esa sería mi respuesta, ¿verdad? Mi resultado. Aquí automáticamente pues este está, por ejemplo, aquí estamos en D11, está jalando el resultado de G10. De G10. O sea, prácticamente, por ejemplo, yo voy a borrar esto de acá. Y
como me está dando los resultados, por ejemplo, voy a eliminar ese también. Ya que me dio este resultado, yo solo jalaría acá, por decirle, vamos a llegar hasta... Ups. Vamos a llegar hasta 9, por decir algo. Porque como tiene pasos, ¿verdad? Aquí en Son más pasos, entonces aquí va a ir el Excel prácticamente haciendo el cálculo. Así es. Más o menos así lo estaba interpretando yo. Correcto, compañero. Correcto. Entonces, se dan cuenta qué sencillo es con una tablita. Solo se mete la fórmula, se introduce ese par de datos que necesitamos conocer y automáticamente ya le tiró ahí a usted hasta 9, veo, ¿verdad? Hasta Sí, 9. hasta 9. Por ejemplo, si se pidiera hasta una décima antes de un segundo. O sea, también puede que se les pregunte algo así como cuánto encuentre el valor hasta una décima antes de completar el segundo. Entonces tendríamos que hacer este proceso 9 veces, ¿verdad? Muchas gracias, compañero. 9 veces. Entonces no solo depende de que ahí diga explícitamente o sea, a cuánto tiempo, así como decía, a medio segundo, o puede que pida a una décima antes de completar el segundo. Entonces el proceso sería 9 veces, siempre y cuando el tamaño de paso sea de 0.1. Pero bueno, esa sería ya una crueldad con ustedes. En la clase me tiene silenciado, no sé si sea el Meet o yo, no sé si se refiere a Meet. Yo no puedo silenciar a alguien, creo que no. Bueno, creo que sí, pero no he silenciado a nadie. Bueno, entonces, perfecto, estamos con este tema. Ahora sí, desarrollemos las ecuaciones separables. ¿Cuál es una ecuación separable? Es aquella ecuación diferencial que va a tener, como su nombre lo indica, que es una ecuación diferencial, tiene que tener al menos una de sus derivadas. Si tiene una de sus derivadas, quiere decir de que yo voy a tener una expresión, por ejemplo, como y'. Y y' también se puede reexpresar como dy sobre dx. Quiere decir de que tendría esos dos diferenciales, de y y de x. Y posiblemente tenga x y y como variables dentro de esta ecuación diferencial separable. Y es separable, ¿por qué? Porque yo voy a poder separar todas las x con el diferencial de x y todas las y con el diferencial de y. Si en dado caso matemáticamente esto no fuera posible, entonces no podría trabajarse como tal, como una ecuación separable. Entonces se han considerado ecuaciones diferenciales de primer orden desde el punto de vista geométrico que hemos visto con los campos direccionales y desde el punto de vista numérico que son métodos como el método de Euler. ¿Qué hay acerca desde el punto de vista simbólico? Que sería bueno tener una fórmula explícita para una solución de una ecuación diferencial. Desafortunadamente, eso no siempre es posible, pero en esta sección vamos a examinar cierto tipo de ecuaciones diferenciales que sí se pueden resolver de manera explícita. Tal es el caso de las ecuaciones separables. Y una ecuación separable es una ecuación diferencial de primer orden en que la expresión para dy sobre dx se puede factorizar como una función de x y una función de y respectivamente. En otras palabras, podemos escribir esta fórmula. Miren, tenemos de y sobre dx y es igual a una función, o puede que sean dos funciones, una en términos de x y la otra en términos de y. Aclaro, perdón, repito. Tendríamos el diferencial y es igual a, tendríamos que tener una simple función
que puede convertirse o separarse en dos funciones con respecto a una de X y la otra de Y. Si en dado caso no se pueden separar, entonces no se puede trabajar como ecuación separable. El nombre separable viene del hecho de que la expresión del lado derecho se puede separar en una función de X y una función de Y de manera equivalente. Si f de Y no es igual a 0, se podría reescribir. Ojo con esto, f de Y no podría ser 0, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una división entre 0 no es posible. De tal manera que nosotros podríamos tener acá una función con respecto de Y y una derivada con respecto de Y, o sea, el diferencial de Y. Y del otro lado tendríamos que tener una función con respecto de X y acompañado por su diferencial, en este caso debería ser de X. Aquí, ojo con esto, no siempre va a ser X y Y. Puede que sea R y S, M y N, P y U, etc. Es simplemente de acuerdo a lo que se esté analizando en ese momento. Acá nosotros ya tendríamos, si se dan cuenta, si tenemos dy y dx, pues les podemos, ¿cómo hacemos para eliminar el dy? Pues le aplicamos el símbolo de integración a ambos lados de la ecuación y con eso ya dejamos una ecuación, una función sin derivar y sin integrar, una función normal en un lado de la ecuación y otra en el otro lado de la ecuación, donde por concepto, si vamos a integrar, nos va a quedar una constante C arbitraria de cada lado de la ecuación que nosotros tendríamos que resolverla para encontrar ese cierto valor si ya nos dieran algunas condiciones de valor inicial. Para este caso, lo que tenemos acá es simplemente nomenclatura, pero vamos a visualizarlo esto de un poco más claro si nosotros estamos resolviendo este ejemplo. Entonces tenemos, resuelva la ecuación diferencial de y sobre dx es igual a x al cuadrado sobre y al cuadrado. Lo que tenemos que hacer es resolver esta ecuación. Inciso B nos pide, encuentre la solución de esta ecuación que satisface la condición inicial, que sería cuando y el tiempo 0, entonces va a valer 2. Se puede leer así. O se puede leer cuando x vale 0, ¿sí? Porque esta es una función y de x, ¿sí? Y x estaría acá dentro del paréntesis, x vale 0, por lo tanto y vale 2, ¿sí? Esa sería la condición inicial para este ejercicio. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es, se expresa la ecuación en términos de diferenciales y se integran ambos lados. Como una ecuación normal, eso se trabaja como una ecuación normal, el proceso es bastante sencillo, Yo sé que el dx que está dividiendo acá puede pasar a multiplicar acá, y el y al cuadrado que está dividiendo acá pasa a multiplicar al dy. Por lo tanto, ya me quedaría una expresión como y cuadrado por dy es igual a x al cuadrado por dx. Aquí lo único que hice fue ponerla o colocarla en forma lineal, despejando la y para el lado izquierdo y la x para el lado derecho. Entonces, si por ejemplo yo tuviera acá un más 5 y quiero quitar ese más 5, pues le tengo que restar menos 5 a ambos lados de la ecuación. Si yo tengo un diferencial acá y otro diferencial del lado derecho, tengo que aplicarle la operación contraria para eliminar ese diferencial. Y la operación contraria del diferencial es la integración. Por lo tanto, colocamos nuestro símbolo de integración y tenemos ya una integral, ¿sí? Una integral indefinida porque no tenemos límites de integración. Por lo tanto, tenemos que agregarle más la constante C en ambos lados de la integral. Y realizamos el proceso. La integral
de y al cuadrado por dy es igual a la integral de x al cuadrado por dx. Si integramos esto con respecto de y al cuadrado con respecto de y, me quedaría un tercio de y al cubo. O lo que es lo mismo, en dado caso, sería y al cubo partido 3. Más la constante c. Aquí no se coloca, les voy a explicar en un momento por qué. Y esto va a ser igual a un tercio por x al cubo también, más la constante c. Aquí viene la explicación. Si no lo entienden así, lo hacemos. Pero yo considero que con esta explicación quedaría claro. ¿Dónde nos dice que c es una constante arbitraria? Que va a aparecer aquí y va a aparecer del lado derecho. Tiene que aparecer del lado izquierdo y del lado derecho. Y se podría haber usado la constante C1 del lado izquierdo y la constante C2 del lado derecho. Quiere decir de que aquí yo podría tener un tercio de y al cubo más C1 es igual a un tercio de x al cubo más C2. Pero como es una ecuación, si yo pasara este C1, ¿sí? Como es más C, lo paso para el lado derecho, me quedaría menos C, ¿sí? Y más C, más tendríamos C2 menos C1, ¿sí? C2 menos C1, que van a ser dos constantes arbitrarias cualquiera que se nos ocurra. No sabemos cuál es. Y si tenemos dos valores que no sabemos cuál es y se van a restar, entonces simplemente se puede resumir todo como un valor positivo de C, para no complicarnos la vida y tener un menos C por acá, por ejemplo. Entonces se combinan ambos valores, tanto C1 como C2, como un valor simple como C1. Y entonces nosotros procedemos ahora a despejar una de las dos variables. Si estamos con X y Y, lo más adecuado, la nomenclatura más común es que despejemos Y. Y tendríamos acá, nosotros tenemos raíz con la raíz de índice 3, ¿sí? Porque tenemos una expresión de y al cubo acá. Entonces, para bajar solo lo que tenemos que hacer es para este lado. Si está multiplicándole un tercio, pasa a dividir. Entonces, este 3 que tenemos acá dividiendo pasa a multiplicar. Este 1 se queda multiplicando al y al cubo, que seguiría haciendo lo mismo. Y el 3 que tenemos acá multiplicaría un tercio por x al cubo por 3. Me quedaría 3 dentro de 3 es 1. Por lo tanto, 1 por x al cubo sigue siendo x al cubo, que sería el valor que yo tengo acá, x al cubo. Más este 3 que multiplica a la c va a ser 3 veces la constante c. Y ahora este exponente con raíz de índice 3 con el exponente 3, y a esto también le aplicaría la raíz de índice 3, que sería lo que tengo acá a continuación. Y ya dejé absolutamente sola a la y, por lo tanto, ya resolví la ecuación diferencial. Aquí ya tengo resuelta la ecuación diferencial. Bueno, tenemos ya resuelta la ecuación diferencial, pero hay algo que no cuadra en su totalidad, que es esta c, ¿verdad? Entonces vamos a hacer algún tipo de arreglo matemático para que podamos quitar ese 3c que teníamos acá. Porque si yo tengo un valor constante, arbitrario, cualquiera, y lo multiplico por 3, a la hora de que yo quiera introducir un valor, lo voy a tener que multiplicar por 3 y ya me va a dar otro valor constante, arbitrario, cualquiera. Quiere decir que yo puedo sustituir 3 veces c simplemente por una constante k. Si en dado caso nosotros tenemos alguna expresión como esta que aparece acá, 3 por c o 6 por c o c partido 4 o un tercio de c o c elevado al cubo, toda esa expresión la vamos a simplificar como una constante
K, donde K va a ser igual a 3C, puesto que C es una constante arbitraria, K también lo sería. Entonces, aquí ya nosotros tenemos esta expresión, Y es igual a la raíz de índice 3 de X al cubo más K, y nos piden que encontremos la solución de esta ecuación que satisface la condición cuando X es 0, Y es 2. Cuando X es 0, Y es 2. Por lo tanto, hacemos X igual a 0 en la solución general del inciso A y se obtiene Y de 0 y en este caso lo resolveríamos. Voy a resolverlo acá en el pizarrón. La ecuación que tengo es Y es igual a X al cubo más K. Ahí estamos. Tenemos Y es igual a la raíz 3 de X más K. X que era X al cubo. Muy bien. ¿Qué es lo que hacemos? Nos dicen que X es igual a 0 y que Y, cuando X es 0, vale 2. Entonces simplemente sustituimos estos datos en esta ecuación y tendríamos 2 es igual a Y vale 2, la raíz de índice 3 de 0 al cubo. ¿Cuánto es 0 al cubo? 0 por 0, 0 por 0, 0. 0 más K. Y me quedaría, perdón. Y me quedaría 2 es igual a la raíz 3 de K. Para eliminar esta raíz, pues simplemente elevo cada expresión al cubo, ¿verdad? Al cubo. Por lo tanto, yo puedo eliminar este 3. Si lo multiplico, 3 veces el 2, 2 por 2, 4 por 2, 8. Entonces me quedaría 8 es igual a el 3 de potencia, lo elimino con este radical de índice 3. Y me quedaría acá K. Entonces, 8 es el valor de la constante K. Con estos parámetros, cuando X vale 0, Y vale 2, ¿verdad? Por lo tanto, ya sustituyo la constante K por un 8 y me quedaría Y es igual a la raíz de índice 3 de X al cubo más 8. Y esta sería la solución con estos valores o las condiciones de valor inicial. Y aquí ya le daríamos respuesta a esto, ¿verdad? Al inciso B. Tendríamos Y es igual a la raíz 3 de X al cubo más 8. Pregunto, ¿tiene alguna duda? No, Inge, está claro todo. Muy bien, yo sí tengo alguna duda. ¿Sí se recuerdan de integrales y de derivadas? Porque aquí es donde es aquí es donde es importante conocer los temas anteriores, ¿verdad? Aquí sí es importante conocer la integración. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta, tuvimos que integrar en este proceso, en este paso. Y si la integral fuera un poquito más complicada, por ejemplo, que tengamos la integral de un logaritmo o la integral de una función trigonométrica, entonces por favor repasen esos temitas de integrales para que a la hora de sus evaluaciones, si viniera algo parecido, ustedes recuerden cómo integrar.
Obviamente, como es esa distancia, la evaluación, lo que ustedes pueden hacer es tener a la mano su libro. Y ustedes pueden tener ahí todas las tablitas de integrales y todas las tablas de derivadas. Ahí sí que no hay ningún tipo de restricción en este caso. Por eso aprovechen ahorita que la situación es virtual, porque ya en evaluaciones presenciales, pues ya incluso ya se pierde esa opción, ¿verdad? De que X le diga a Y, mira cuánto te dio en tal ejercicio, a mí me dio 4, pues a mí me dio 8, tomemos el mayor porque así ganamos. No, ¿verdad? O sea, ahí hay que tener conciencia de que ahorita tienen esa ventaja de que pueden utilizar cualquier material, incluso poder tener otra computadora ahí a la par con las presentaciones o tener el teléfono ahí a la par para revisar cualquier bibliografía, pues obviamente ahorita no hay restricciones, pueden hacerlo y de cierta manera les voy a explicar, la evaluación no solamente es un proceso donde se va a conocer qué tanto aprendió el estudiante, sino donde se hace un reaprendizaje, una recapitulación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si en algún momento uno dice, sí, pues esto, pues no sé cómo hacerlo, pues ahora veo cómo hago, y a uno enfoca todos sus sentidos a la hora de la evaluación. ¿Por qué? Porque hay adrenalina. Entonces, quiere decir de que uno está potenciando sus aptitudes para generar más rápido el resultado de un ejercicio. Esto no solo ocurre en matemática, ocurre en la vida normal y cotidiana, como le dicen. Cuando los atletas de alto rendimiento van a participar, por ejemplo, en las Olimpiadas, muchas veces baten récords. ¿Por qué? Por la misma adrenalina y por la misma situación de que es la única oportunidad que tienen para poder hacer algo que se llama trascender. Entonces, se conjuntan varios elementos y es cuando le sale bien. Esto mismo ocurre para todas las evaluaciones. Se termina de aprender algunos, incluso se termina de entender algunos conceptos. Tenemos ese otro ejercicio. Mire, resuelva la ecuación diferencial que tenemos de y sobre de 2y más coseno de y. ¿Sí? Acá podemos, cuando por los arreglos matemáticos podamos colocar todo lo de y de un lado y todo lo de x del otro lado. Por ejemplo, si aquí estuviera 6x al cuadrado y, 6x al cuadrado y, quiere decir que el de x lo paso para acá y todo esto que está en función de y lo paso para el lado izquierdo. Del lado izquierdo todo me va a quedar en función de y. Y del lado derecho me va a quedar 6x al cuadrado y por dx, ¿verdad? El y que está multiplicando pasaría a dividir, ¿sí? Y hacemos separable la expresión. Bueno, pero si fuera que en el coseno, en el ángulo de este coseno, tuviéramos x más y, o xy simplemente, o x por y, aquí como ángulo, entonces ahí ya se hace un poquito más compleja la expresión para poderla separar. No les digo no se va a poder, pero sí les digo tendríamos que conocer todas las herramientas para ángulos dobles, ¿sí? Para ángulos dobles de funciones trigonométricas. Y hay algunos que no se podrían separar. En dado caso, la expresión no se podría resolver por medio de la integración, que es el paso para conocer o para solucionar, perdón, este tipo de ecuaciones diferenciales separables. ¿Por qué 3c se convierte en k? Del ejemplo anterior. ¿Por qué 3c se convierte en k? 3c. ¿Qué es para usted c, compañero? C es un valor cualquiera, ¿verdad? Quiere decir de que si yo esta c
la multiplico por 3, voy a obtener otro valor cualquiera. Por ejemplo, si supongamos que C vale 5, 3 por 5 es 15. Si C vale 10, 3 por 10 es 30. Si C vale 1.000.000, 3 por C es 3 millones. O sea, siempre vamos a tener la dependencia de qué valor va a ser C. Si nosotros tenemos la dependencia de qué valor va a ser C, no importa si lo dividimos dentro de 3, si lo multiplicamos por 3, si lo elevamos a la potencia 1/9, si le aplicamos raíz quinta, no importa. Siempre esta expresión va a ser otro número. Y para no tener 3C, simplemente le agregamos acá una constante K. Sustituimos esta K por este otro valor constante. Así de sencillas. Wilde, Jadiel. Buenos días, Inge. Disculpe, solo podría ver la imagen donde hizo esa operación. Solo quiero ver cómo fue que lo operó, perdone. Perdón usted esos números tan feos, pero le repito, no es que venga uno de goma, ¿verdad? Que sea la tembladera. Gracias. Sino que simplemente acá en esta pizarra a veces cuesta un poquito trazar incluso líneas horizontales. No me salen las líneas horizontales que por lo general trazamos bien los que manejamos un poquito de dibujo. Pues aquí miren, me salen hasta torcidas. Pero bueno, estamos acá con este tema. Entonces, lo que hacemos es obviamente el primer paso, reescribir la ecuación en forma diferencial separada. Y vamos a integrar ambos lados. Por lo tanto, 2y más coseno de y pasa a multiplicar al de y. Y de x pasa a multiplicar el 6x al cuadrado. Tenemos acá ya la ecuación separada. Quiere decir de que sí la podemos resolver por ecuaciones diferenciales separables. Aplicamos integración de ambos lados de la expresión y operamos. ¿Cuál es la integral de 2y más el coseno de y con respecto de y? De 2y va a ser y al cuadrado, ¿verdad? ¿Sí? La integral de 2y es y al cuadrado, que sería 1 más 1, 2 partido 2. Este 2 de arriba se elimina con el 2 y me queda y elevado al cuadrado, y al cuadrado. ¿Y cuál es la integral del coseno de y? Es el seno de y. ¿Sí? Y esto va a ser igual, aquí le hace falta la constante c, ¿verdad? Más c, pero ya saben ustedes por qué no se coloca c sub 1, porque al final se resume en la segunda constante o en la constante que vamos a colocar del lado derecho, que ya no va a ser tampoco c sub 2, sino que simplemente va a ser la constante c. ¿Cuál es la integral de 6x al cuadrado? Sería x al cubo partido 3 por 6. 6 dentro de 3 es 2, me quedan 2x al cubo más la constante c. Y aquí tenemos donde c es una constante, la ecuación 3 de la solución general en forma implícita. En este caso es imposible resolver la ecuación para expresar y en forma explícita como una función de x. Muy bien. Ejemplo 3. Resuelva la ecuación. Tenemos acá, miren, y' es igual a x al cuadrado por y. Ah, no, es que yo sabía solo cuando teníamos de y partido de x. Esto de y' no sé qué es, ¿verdad? Pues es lo mismo, es la misma vaina, simplemente que está disfrazado. Es como cuando alguien usa una máscara, sigue siendo la misma persona, simplemente que disfrazado. Solución. Primero se reescribe la ecuación utilizando la notación de Leibniz. En este caso, y' se reescribe como de y partido de x. Y x al cuadrado por y, tenemos acá, simplemente copiamos la expresión x al cuadrado por y. Este de x va a pasar a multiplicar a este x al cuadrado. Y esta y que está multiplicando tiene que pasar a dividir el de y, ¿sí? No pasa a multiplicar porque no está dividiendo. Pasa a dividir el de y. El de x sí pasa a multiplicar porque está dividiendo. Pasa a multiplicar. Entonces, la expresión nos quedaría de la siguiente manera.
dy partido y es igual a x al cuadrado por el diferencial de x. Y aquí hacemos la salvedad que y nunca puede tener un valor igual a 0. ¿Por qué? Porque esta situación no se puede resolver matemáticamente. Entonces, aplicamos símbolos de integración para eliminar tanto el símbolo de integración como el símbolo de derivación. Esto es cuando, por ejemplo, tenemos lo que vamos a ver aquí adelantito. Eliminamos integral con derivada y integramos. ¿Cuál es la integral de 1 sobre y? Porque esto es lo mismo de decir dy sobre y es 1 sobre y, ¿verdad? La integral de 1 sobre y es el logaritmo natural del valor absoluto de y. ¿Sí? ¿Se recuerdan? Y esto va a ser igual a la integral de x al cuadrado con respecto de x. Es x al cubo partido 3. Y aquí le recuerdo, ya no le agregamos la constante c al lado izquierdo, como c sub 1, sino que simplemente resumimos acá como una constante c general para ambos casos. Y ya nos olvidamos de c sub 1 y de c sub 2. Por lo tanto, tendríamos acá que esta ecuación define y de manera implícita como una función de x. Pero en este caso podemos resolverla de forma explícita para y como sigue. Si en dado caso llegan a una expresión así como esta, estaría bien. Si la respuesta aquí les aparece tal como está, pues obviamente para qué van a continuar. Pero en este caso tenemos que el logaritmo natural de y, del valor absoluto de y, yo puedo eliminar este logaritmo natural. Bueno, no tanto así como tal eliminarlo, ¿verdad? Sino que simplemente reescribirlo, ¿sí? En este caso, me quedaría e al y la se eliminan, por lo tanto, el valor absoluto de y eso es igual a tener esta misma expresión, que es lo que les expliqué, ¿verdad? E por el la exponencial en un lado, tengo que aplicar la exponencial al otro lado. Y me quedaría como la exponencial de esta expresión que tenemos acá completa. X al cubo partido 3 más una constante arbitraria C. Y pues en este caso lo podría reescribir como E a la C por E a la X al cubo partido 3. O sea, si es una suma, puedo reescribir esta expresión como propiedad de los exponenciales multiplicándose, pero ya cada exponencial con su respectivo exponente, ¿sí? Y ya nos quedaría esta expresión ya en términos de y simplemente, ya no como tal dependiendo del logaritmo, ¿sí? Pero, como les digo, tal vez no nos vamos a entrar a tantas complicaciones como una expresión como tal, si de repente encuentran la respuesta por acá. Brian, ejemplo número 1. Este ejemplo. Solo rapidito ahí para que le tome captura de pantalla, por favor. Simplemente, si ya estaba conectado para el ejemplo anterior, es la misma aplicación. Aplicamos integrales, resolvemos la integral y como nos dan condiciones de valor inicial, entonces ya utilizamos las condiciones de valor inicial para encontrar, sustituir en X el valor y en Y también el valor. Haría usted este procedimiento, el que tenemos acá, ¿sí? Tómale captura también a ese procedimiento.
para encontrar el valor de la constante K con los valores de condición que es. Y por lo tanto ya me quedaría Y es igual a la raíz de índice 3 de X al cubo más 8, donde K sería 8. Muy bien. Entonces tendríamos este otro ejercicio. Veamos si el anterior se modeló, incluso lo vimos en este mismo, en esta misma presentación. Se modeló la corriente I de T en el circuito eléctrico mostrado en la figura, que ya ustedes se recuerdan cuál era ese circuito eléctrico, mediante la ecuación diferencial que tenemos acá. Encuentre una expresión para la corriente en un circuito donde la resistencia es de 12 ohms, la inductancia es de 4 hertz y utiliza una batería que da un voltaje constante de 60 voltios. Y el interruptor cierra el circuito en T igual a 0. ¿Cuál es el valor límite de la corriente? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer acá, si se dan cuenta, estos datos son los mismos que teníamos para resolver el problema en ese momento. Entonces, no nos complicamos, ¿verdad? Aquí simplemente le podemos sacar cuarta parte es 1, la cuarta parte de 12 es 3, y la cuarta parte de 60 es 4. Perdón. Aquí es, obviamente hice algo, me salté un paso, ¿verdad? Esto lo tengo que pasar a restar. Ya me quedaría como 60 menos 12i. 60 menos 12i. Entonces ahí sí ya le aplico cuarta parte. Cuarta parte a esa parte es 1, por lo tanto aquí aparece. La cuarta parte de 60 es 15, menos la cuarta parte de 12 es 3. Y aquí ya llegamos a esta ecuación, que es la ecuación diferencial en términos de la corriente con respecto del tiempo. Y el problema con valor inicial es cuando el tiempo es 0, la corriente valía 0. Hasta acá todo es conocido, no hay información nueva. Por lo tanto, el problema con valor inicial, como sabemos, tenemos esta ecuación, tiempo 0, corriente 0, que esto de acá sale de acá, de una vez les comento, ¿verdad? Sale de este análisis. Entonces, esta ecuación separables de resolver de la siguiente manera. Como nosotros tenemos DI partido de T, y se puede igual a 15 menos 3I, quiere decir de que yo puedo separar la expresión de la siguiente manera. Este 15 que tengo acá menos el 3I, todo esto está en términos de I, entonces pasa al otro lado, donde tenemos DI. Todo esto está, digamos, como numerador, si lo quieren ver así. 15 menos 3i tiene como denominador la unidad, pasaría, por lo tanto, DI sería, el lado izquierdo sería DI partido 15 menos 3i. Y del lado derecho simplemente me quedaría dividir. Este dt que está dividiendo pasa como dt acá. Y me quedaría la integral de dt. Ojo con esto. 15 menos 3i nunca puede ser 0. ¿Por qué? Porque matemáticamente, les repito, no se puede realizar esta operación. Por lo tanto, tenemos la integral de 1 sobre 15 menos 3i. La integral de 1 sobre 15 menos 3i. Me quedaría menos 1/3 del logaritmo natural de esta misma expresión. 15 menos 3i. Y esto va a ser igual a la integral de dt. Simplemente elimino dt con la integral, porque aquí tenemos la unidad. Entonces la integral de la unidad, en este caso es t, y me olvido de colocar un más c1 y más c2, resumiéndolo simplemente en la constante c.
esta integral que ustedes ven acá es lo que yo les digo. Si ustedes se recuerdan de cómo integrar paso por paso, háganlo. Si ustedes dicen, no, pues yo lo que creo que tengo mi programa en la computadora, llamado Maple, ya les di un chisme, una pista, y ahí me puede integrar eso también, pues también háganlo. Entonces, de esta manera me quedaría el logaritmo de esta expresión 15 menos 3i. Para eliminar el logaritmo, pues colocamos la exponencial. En este caso me quedaría 15 menos 3i en su valor absoluto, tal como lo hicimos en el ejemplo anterior. Me quedaba y es igual a la exponencial de menos 3, que sería este 3 que está aquí. Dividiendo pasa a multiplicar. Como está negativo, paso con todo y negativo. Menos 3 por t más c, que sería esta expresión que tenemos acá. Y al aplicarle la exponencial en este lado, pues elimino la exponencial y el logaritmo. Y en este lado sí tengo que mantener la exponencial, que me quedaría menos el 3 que está dividiendo, pasa a multiplicar, menos 3 multiplicado a el valor t más la constante c. Y pues acá ya son arreglos matemáticos, 15 menos 3 por i, 15 menos 3 por i, que sería igual a, en este caso, como propiedad de la exponencial, quito yo este valor absoluto de este lado y ya le coloco el más menos, me implicaría que aquí ya es un valor normal, o sea, no quiere decir de que a este resultado yo siempre lo tengo que colocar positivo, porque es lo que me indica este valor absoluto. Por lo tanto, agrego más menos del otro lado y ya podría yo separar la exponencial e menos 3 por c por e menos 3 por t. Lo que hacemos es multiplicar este exponente menos 3 por el t y por el c. ¿De acuerdo? Y es lo que tenemos acá. Y todo esto se podría reducir a la siguiente expresión, donde tenemos, si se dan cuenta, tenemos en este caso e elevado a la menos 3 por c, donde esto va a ser un valor constante cualquiera, ¿sí? Esto va a ser un valor constante cualquiera, porque va a depender de c. Entonces yo todo esto lo puedo sustituir por una constante a, arbitraria, ¿sí? Con una constante a, arbitraria, tal como hacíamos en este ejemplo, que lo sustituíamos por un valor arbitrario k, ¿sí? Aquí estamos. Y ya simplemente me quedaría por e a la menos 3t, que es esta expresión que tenemos acá, por e a la menos 3 por t. Y aquí sí ya lo tenemos en términos de t, que es la condición inicial que nos tendrían que dar, ¿sí? Que en este caso sería t vale 0. Por lo tanto, yo ya puedo despejar este i para dejarlo solito, y el 15 que está acá está sumando, pasaría, acá tenemos i, me quedaría como 5 menos un tercio. ¿Por qué un tercio? ¿Por qué? Tenemos acá que este 15 pasa al otro lado a sumar, y el 3 sí, y el 3, perdón, que está multiplicando va a pasar a dividir. Entonces 15 dentro de 3 es 5, menos, acá tenemos esta expresión, a por e a la menos 3t, dividido ese mismo 3, me quedaría un tercio de a por e a la menos 3t. Y esta expresión ya es la solución a esta integral, perdón, a esta ecuación sea separable. Pero obviamente no podemos dejarlo en términos de a. ¿Por qué? Porque tenemos condiciones iniciales, puesto que la
0 se tiene en este caso que 5 menos 1 tercio por la corriente A es igual a 0, ¿sí? Porque la corriente es 0. Y acá el tiempo es 0. Entonces, menos 3 por 0 es 0. E a la 0 es 1, ¿sí? Entonces me quedaría 1 tercio de A por 1. Por lo tanto, solo me queda 1 tercio de A, que sería este 5 igualado a 0, porque la corriente es 0. De modo que en este caso yo ya puedo despejar la A. El 3 que está de este lado podemos, si quieren, podríamos hacer de ustedes esta expresión que una expresión es sencilla. Si alguno no lo puede hacer, yo lo voy a hacer aquí en el pizarrón también, pero necesito que se despeje esto. Miren, tenemos 5 menos 1 tercio de A es igual a 1 tercio de A al otro lado, me queda positivo. Entonces me quedaría 5 es igual a 1 tercio de A. El 3 está dividiendo A, pasa a multiplicar al 5. Por lo tanto, el 5 por el 3 es igual a 15. Este signo negativo ya se ha eliminado porque pasaría positivo al otro lado. Por lo tanto, A es igual a 15. Y la solución para este caso sería la corriente con respecto de T es igual a 5, que es este, menos, ya operado 1 tercio con A, era 5, ¿sí? Que A vale 15, dividido 3 es 5, por E a la menos 3 veces T. Y esta sería la ecuación final. Por lo tanto, la corriente límite en amperios es, ya es esto que tenemos aquí como una explicación de qué fue lo que se encontró. Quiere decir de que el límite de la corriente con respecto a todo el tiempo, cuando el tiempo tiende a infinito, es igual al límite de la función 5 menos 5 por E a la menos 3t, cuando t tiende al infinito es igual a 5 menos el límite, menos 5 por el límite de E menos a la menos 3t, cuando t tiende al infinito. Por lo tanto, esta expresión, cada vez que multipliquemos por un t, 2t, 3t, 1000t, 1.000.000 de t, se va a ir haciendo más pequeña la expresión. ¿Por qué? Porque acá, por tanto, ese valor más pequeño que se va haciendo, si lo multiplicamos por el 5, va a ser casi 0. ¿Sí? Casi 0. No va a ser 0, pero va a ser casi 0. Pero en términos de este ejercicio sería 5 menos 0 es igual a 5. Por lo tanto, la corriente, el límite en amperios es igual a 5. ¿5 qué? 5 amperios. ¿Qué es lo que nos están pidiendo, verdad? ¿Cuál es el valor límite de la corriente? ¿Cómo lo representamos? Pues con límites. Y nos quedaría acá como tal el valor límite de la corriente, que sería 5. Bueno. Hasta acá, compañeros. ¿Tienen dudas? En esta diapositiva no hay nada nuevo. Toda la información ya era conocida. Lo nuevo está acá. Cómo integrar ya es conocido. Cómo hacer que ya no sea C1 y C2, sino que simplemente un valor C, también ya es conocido. Cómo eliminar estos valores estos símbolos de valor absoluto, pues sería colocando más menos, ¿sí? Más menos. Y todo esto se va a eliminar o se va a sustituir por la constante A, en este caso, porque todo esto depende de una constante C.
Entonces, aunque nosotros sabemos cuánto vale E, aunque nosotros sabemos que aquí tenemos un 3, pero si lo tenemos que multiplicar por una constante C que va a ser arbitraria, todo esto, ya sea positivo o negativo, se convierte en una constante arbitraria A. Jorge, adelante. Adelante, Jorge. Vinicio. Levantó por equivocación la mano. Compañeros, ¿alguna duda con respecto a este proceso? Ahí estamos claros, Inge. Gracias. Perfecto. Entonces tenemos preguntas para estudio. Pregunta, resuelva lo que se le pide a continuación. Semana 5, pregunta 1. Semana, aquí 5. Tenemos, resuelva la ecuación diferencial. Y' es igual a x más 1 partido x por y al cuadrado. Todas estas son ecuaciones separables. Aquí, en la número 2, resuelva también la ecuación diferencial. Pero aquí ya tenemos dp con respecto de dt, ¿sí? Por ejemplo, estarían viendo el cambio, el crecimiento de una partícula con respecto al tiempo. Se me ocurre, ¿verdad? Aquí ya tenemos nuevamente nomenclatura conocida de y sobre dx. Esto es lo mismo. Si alguien me dice, por lo tanto, yo sustituyo p como y t como x, y en cada p sustituye y en cada t de tiempo sustituye x, pues también lo puede trabajar así, y al finalizar, toda y que tengan la vuelven a regresar como p, y toda x que tengan pues la vuelven a regresar como t. Si en dado caso quisieran o ustedes ya estén muy acostumbrados a trabajar con y y con x, lo recomendable sería que lo trabajen como tal, para que no se vayan a encerrar y digan, no, es que esto siempre lo tengo que manejar como x como y. Número 3, tenemos esta otra ecuación diferencial, pero acá ya tenemos una condición inicial, una condición de valor inicial, que sería cuando x vale 0, y vale menos 3. Entonces ahí sí ya pueden llegar a una expresión como esta que teníamos acá, donde eliminábamos las constantes, ¿verdad? Y ya nos quedaría ya sin constantes. O si en dado caso no se pueden eliminar, porque hay algunos casos donde no se puede, entonces que quede de todos modos en función de que no habría ningún problema, pero que se llegue a la reducción más mayor posible. Y pues acá tenemos una otra ecuación diferencial, que aquí ya tenemos una secante al cuadrado de t, ¿sí? Revisen sus libritos ahí, sus copias, donde están sus tablitas para ver cómo se integran las secantes, y encuentre la solución de esta otra ecuación diferencial. También las últimas 3 es cuando tenemos condiciones de valor inicial. Compañeros, esta es la última clase para su primera evaluación. La primera evaluación es hasta acá de estos temas. También ya está su laboratorio para que puedan resolverlo. No sé cuándo lo van a subir. Está el video. También ya están todo para que se pueda resolver. Ya sería cuando suben la información al sistema. Inge, la otra semana vamos a tener clases de la semana 7, como no tenemos parcial de matemática la otra semana. ¿No tienen parcial de matemática la otra semana? No, hasta el 27. Bueno, entonces nos vemos en la siguiente semana, porque justamente eso es lo que yo les iba a decir ahorita. Necesitamos estar en anuencia al
calendario que se maneja en las sedes para ver qué día va a ser la evaluación. Entonces aquí es donde yo les decía lo siguiente, ya se me adelantó Selvin. Si el calendario dice que ustedes tienen evaluación el siguiente fin de semana de matemática, entonces nos vemos dentro de 15. Si el calendario dice que ustedes no tienen evaluación la siguiente semana, entonces nos vemos la siguiente semana, que sería, estamos, hoy 13, que sería 20. Entonces, favor de estar anuentes al calendario. Si ustedes tienen alguna duda, llamar a su sede más cercana para verificar y cerciorarse, no vaya a ser que se les pase la fecha de su evaluación. Y ahí sí ya sería un inconveniente un poquito complicadito, ¿verdad? Entonces ahí estaríamos, compañeros. No sé si alguien tiene algún comentario. O nos vemos en la siguiente sesión. Muy bien. Entonces espero que tengan una buena, sigan teniendo una buena jornada educativa. Nos vemos en la siguiente sesión. Que tengan buena tarde y buen provecho. Gracias, feliz tarde, Inge. Igualmente, que tengan buena tarde. Feliz tarde, ingeniero.